Hello friends, welcome to Glacier National Park. In today's adventure, I'm excited to share with you everything you need to know to take a stunning scenic tour on the Little Chief or Joy 2 boat, departing from Rising Sun on the breathtaking St. Mary Lake. Hola amigos, estamos en el Parque Nacional Glaciar y en el día de hoy voy a compartirles toda la información que usted necesita para hacer el tour escénico en el bote Little Chief o Joy 2 desde Rising Sun en St. Mary Lake. Desde 1938, la compañía Glacier Park Boat ofrece recorridos panorámicos en barco que sumergen a los visitantes en la impresionante belleza y la rica historia del Parque Nacional. La compañía ofrece tours en diferentes áreas del parque, como Lake McDonald, St. Mary Lake, Two Medicine Lake y Many Glacier. Since 1938, Glacier Park Boat Company has been providing scenic boat tours that immerse visitors in the breathtaking beauty and rich history of Glacier National Park. With multiple tour options available, visitors can explore several regions of the park, including Lake McDonald, St. Mary Lake, Two Medicine Lake, and Many Glacier. Usted tiene dos opciones para comprar sus tickets. Opción número 1, comprarlo en la taquilla justo al lado del muelle de donde zarpa el bote. Y la opción número 2, que sería comprar su ticket online con antelación, que es lo que yo recomiendo. You have two choices to buy your ticket, either online or at the Rising Sun ticket office located at the end of the Rising Sun Boat Dock parking lot. Así luce el website para pagar sus tickets en el bote Little Chief o Joy 2. Para este 2025, por primera vez, la compañía va a ofrecer un tour de 3 horas y media, que incluye un hike de 1.6 millas hasta St. Mary Falls. This is the website where you can pay for your tickets to board the Little Chief or the Joy 2. For 2025, there are two options. For the first time, they will be offering a 3.5-hour tour, which includes a 1.6-mile hike to St. Mary Falls. Las cataratas de St. Mary tienen una caída de aproximadamente 35 pies, en 3 niveles separados. Es una cascada hermosísima que vale la pena explorar. This is St. Mary Falls and is one of the most beautiful waterfalls in Glacier National Park. Por otra parte, si usted quiere añadir un poco más de emoción a su aventura, puede caminar 0.8 millas más y disfrutar de Virginia Falls, algo que en lo personal les recomiendo hacer. Por cierto, tengo un video en este canal donde hago el sendero hasta Virginia Falls. Les voy a dejar el link en la descripción de este video. If you're up for a little extra adventure, an additional 0.8 miles will take you to the stunning Virginia Falls. By the way, I have also hiked the trail to Virginia Falls, and you can check out that adventure in another video on this channel. I will leave the link in the description below. To sum up, the longest tour is 3.5 hours and includes a hike to 3 waterfalls. On the other hand, option number 2 is shorter in time. It is a 1.5-hour tour with a 20-minute stop to explore Bering Falls. Resumiendo, la opción número 1 es el tour más largo, que dura 3 horas y media e incluye un hike de 3 cascadas, Bering Falls, St. Mary Falls y Virginia Falls. Por otra parte, la opción número 2 es el tour más corto. Este dura 1 hora y media aproximadamente, con una parada de 20 minutos para explorar Bering Falls. Tip importante: este tour solo está disponible en los meses de junio, julio, agosto y septiembre. Desde el 4 de junio hasta el 24 de junio, el primer tour sale a las 9:30 de la mañana y el último regresa a las 5:30 de la tarde, mientras que desde el 25 de junio y hasta el 7 de septiembre, el primer tour sale a las 8:30 de la mañana y el último regresa a las 6:30 de la tarde. Important information: this tour is only available in the month of June, July, August, and September. From June 4th to 24th, the first tour leaves at 9:30 a.m. and the last one returns at 5:30 p.m.
while from June 25th to September 7th, the first tour leaves at 8:30 a.m. and the last one returns at 6:30 p.m. Ticket prices for 2025 are $40.50 for adults, $20.25 for children between 4 and 12 years old, and free for children under 4 years old. Los precios de los tickets en este 2025 son $40 con 50 centavos por adultos, $20 con 25 centavos por niños entre 4 y 12 años y totalmente gratis para niños menores de 4 años. Otro tip importante es que trate de estar en el lugar al menos una hora antes, ya que a veces en la entrada del parque hay demora. Another important information is to be there on time, because the boat will not wait for you. Para finalizar, los voy a dejar con los mejores momentos del tour de 1 hora y media que incluye explorar Bayring Falls. To wrap up, I will share with you the highlights of the 1.5-hour tour featuring an exploration of the breathtaking Bayring Falls. Bueno, ahora vamos a hacer una paradita en Bayring Falls. Y vamos para allá. ¿Te imaginas alguien que se monta aquí en el bote? No sé. Puede ser. Pero no creo. Dice que está a 2 minutos aquí. 2 minutos to the right. Ajá. O sea, por aquí tenemos que coger ahorita. It is just a short and easy 2-minute walk to the falls. Bayring Falls, easy.
One of the best moments of our return journey was cruising past the iconic Wild Goose Island. Uno de los mejores momentos de nuestro viaje de regreso fue navegar por la icónica isla Wild Goose, con su pintoresco paisaje y su tranquilo entorno. Okay friends, this is the end of the journey. Thank you so much for watching. Please don't forget to like, comment and subscribe. Together we can reach more people. See you on the next adventure. Ok amigos, este es el final de nuestro viaje. Si les gustó el video no olviden darle like, suscribirse al canal y comentar. De esta manera juntos podemos alcanzar más personas. Nos vemos en la próxima aventura.